tener todavía este tipo de actividades y que hayan venido y bueno, tenemos que seguir. Vamos a iniciar la presentación de un libro, bueno, bastante, en lo particular, bastante esperado en la historia del arte por varios motivos que ahora vamos a tratar de desarrollar entre los que van a estar a cargo de comentar partes de la lectura, ¿no? Vamos a tenerla a Mercedes Elgarte y Elisa Farrell, que van a dar una perspectiva particular. Y lo que vamos a hacer ahora muy brevemente, sé que es un público que conoce el libro bastante, entonces voy a tratar de pensar algunas cosas rápidamente para darle la palabra a Mercedes Elgarte. En principio, lo primero que me parece muy interesante es la mirada que se hace a través de la historia del arte. Es como un punto interesante para poder pensar. Y esa mirada que se hace a través de la historia del arte se hace a partir de un concepto que se va desarrollando y se va vertebrando durante todo el libro, que tiene que ver con el recuerdo, que no es necesariamente la memoria, sino que es específicamente el recuerdo, que es todo un tema, y es un tema ligado con algo que transita en la cultura, pero que por momentos se lleva de patadas o que discute con determinadas consideraciones que se hace a través de la memoria. Entonces ya ahí tenemos dos conceptos que están debatidos que tienen que ver con recuerdo y memoria. El libro en su conjunto debate a través de 5 conceptos que encuentra Guillermina en los estudios de caso que hace, que son el recuerdo como conflicto, el recuerdo como ruina, el recuerdo como movimiento, el recuerdo como espacio y el recuerdo como tiempo. Esto me parece muy interesante porque lo que hace es justamente, lo que hace el libro es ir hacia el detalle. Si hay algo propedéutico, algo metodológico o algo que tiene el libro, es confiar que el detalle, confiar que ese pequeño material, un pequeño, una pequeña materialidad, un pequeño gesto, en realidad están debatiendo sobre lo colectivo y lo particular. Entonces lo que hace toma tres casos de instituciones ligadas con los museos, 2 ligados a Ingeniero White, uno que es el Museo del Puerto y el otro el Museo Taller Ferro White. El tercer ejemplo es un ejemplo de Federación Entre Ríos, que es un museo ambulante, de ahí proviene la idea del recuerdo como movimiento. Y después toma 2 casos, ¿no? Que ahí es donde tensiona y es lo más, y me parece una idea un concepto muy interesante que vertebra el libro, 2 casos de artistas, de obras de artistas que están debatiendo sobre lo particular. Entonces lo que hace el libro es tensionar entre lo colectivo que transita lo particular, porque los casos que toma son casos en donde hay particularidad en esa institución, en esas instituciones artísticas, museos en realidad, en esas instituciones museísticas que están debatiendo con lo artístico, que están debatiendo con restos de lo artístico, y en el caso contrario, unas puras particularidades o unas particularidades que debaten con lo colectivo. Entonces en ese cruce aparece un concepto que lo pone a prueba con estas 2 instancias. En ese sentido, en este grupo de instituciones ligadas con el museo y este grupo de obras, ¿no? Me gusta decir más obras tan ligadas con el obrar del arte que producciones. Me parece que hay algo interesante del obrar, del hacer, del quehacer, de lo que está ahí, de lo que sigue estando en movimiento, que en realidad lo que hace, y ahí me parece que es interesante, como una especie de mirada escudriñadora. Para mí me gusta hablar de una idea de mortificación de los objetos que tiene delante, es ir a mortificarlos, es decir, ir a arañarlos, a esperar que
el objeto le sorprenda para después establecer un diálogo. Y eso es muy importante como método. Ahí me voy a detener para que después cada una de las que va a disertar acerca del libro, supongo que va a aparecer esto. Que en realidad hay algo del procedimiento de la autora, Guillermina Fresoli, que es que en la mirada el objeto la sorprendía a ella y no ella sorprendía al objeto. Después había alguna cuestión posterior, pero había algo inicial que era confiar en la materia. Que en la materia hay una gran cantidad de pistas de la cultura, de movimientos, de tensiones con la cultura, de proposiciones subjetivas, de historia. Entonces, de alguna manera podemos pensar que lo que hizo Guillermina Fresoli fue una historia material de procedimientos estéticos ligados con el museo y procedimientos artísticos ligados con los sistemas de lograr de dos artistas que interesantes están presentes, y con esto voy a terminar, que es Patricio Larrambevere y Eduardo Molinari, que lo que me parece, porque lo cito y me parece que también tiene que ver algo con la exposición que va a haber acá, que acá va a haber un ida y vuelta en relación a lo que fue el trabajo de Guillermina Fresoli, todo su doctorado, que fue estudiar casos artísticos, ir hacia las obras, no hacia los artistas, sino hacia las obras. Los objetos fueron las obras y de ahí venían las voces que podían dar cuenta de algo los artistas, pero no necesariamente la voz del artista era lo que completaba la obra, sino que lo que completaba la obra era el sistema material que contenía, la mirada de los artistas, que creería que no dependen solo de ellos, sino de todo lo acumulado a través de su formación, por ejemplo, y de los museos, ¿no? Que tuvo que ver con deambularlos y transitarlos y tomar de ahí datos. Entonces lo que hizo a través de la mirada fue rescatar la historia, a través de la historia los sucesos, rescatar la materialidad y rescatar a través de eso algo que pertenece a todos los materiales que ella eligió, que tiene que ver con el recuerdo y no con la memoria. Voy a comentar algo porque me parece interesante. Lo que está acá sentado es una representación de lo que está ahí del otro lado, que es una artista que va a hablar y que va a hablar en calidad de artista, ¿no? Cumple la función de artista, lector artista, y alguien que se dedica, ¿no? Mercedes, que va a cumplir la función de gestora de museos. Entonces lo que está acá en realidad tiene que ver con lo que también fue parte de todo su doctorado, una tensión entre el obrar del arte y el obrar de las instituciones, que en este caso son estéticas, culturales, en donde el arte se entromete para develar algo de la subjetividad que está ahí entramada. Así que las dejo ahora, la dejo a Mercedes Elgarte. Bueno, buenas tardes. Para mí es una emoción enorme estar hoy comentando el libro de Guillermina, que además de colega, principalmente es una amiga con la cual hemos compartido charlas y lecturas en los últimos años, y es necesario y es una emoción que todo el trabajo que Guillermina ha realizado en los últimos años hoy sea un libro y que circule más de lo que puede circular una tesis doctoral en el ámbito académico. Así que voy a hablar desde el lugar de profunda admiración que le tengo a Guillermina y cariño, y voy a señalar virtudes y efectos inspiradores que a mí me ha generado la lectura de este libro a lo largo de estos años, y que también me ha impactado mucho en mi propia práctica profesional. Y lo primero que quiero señalar de este libro es la osadía con la cual construyó esta investigación a lo largo de los años, y para eso voy a definir osadía. Osadía o osadas son las personas que se atreven a afrontar situaciones difíciles o peligrosas
con valentía y entereza. Y también otra acepción que me gusta es que habla u obra con atrevimiento y descaro. Y bueno, este trabajo me parece que hay que situarlo, digamos, como un resultado de un proceso de formación que se inicia en la carrera de Artes, en la Facultad de Filosofía y Letras en el 98, en un contexto de una universidad muy convulsionada, ¿no? Guillermina en los agradecimientos menciona que fue sus primeros años formativos estuvieron, bueno, signados por marchas, por clases en la calle, por movilizaciones, asambleas y demás. Bueno, los que transitamos la universidad en esa época lo sabemos. Pero bueno, también como años que permitieron tener discusiones, formar parte de discusiones, de tensiones intensas que dejaron huellas, ¿sí? Entonces creo que este libro tiene el germen digamos, en esas situaciones difíciles, que, digamos, ese periodo difícil que fue los fines de los 90, principios del 2000, y bueno, poder atravesar con valentía ese periodo, ¿sí? En primer lugar. Por otro lado, retomando la segunda sección de osadía, creo que hay un atrevimiento en cómo Guillermina construyó los casos de análisis que mencionaba Graciela, ¿no? Esto de poder juntar, articular museografías y obras de arte, ponerlas a dialogar, y también traer a la historia del arte y a la teoría del arte casos que aparentemente resultarían un tanto lejanos de la disciplina, porque bueno, los museos que analiza Guillermina son museos más bien de tipología histórica o de tipología temática, en el caso de Ferro White, que se dedica más al mundo del trabajo y al ferrocarril, pero que sin embargo, como va a desarrollar en su trabajo, son museos que van a poner en acción procedimientos que tienen que ver con lo artístico. Y también relacionarlas con obras de arte de Rambevere y de Molinari, que producen obras de arte figurativas, que hasta el momento tampoco habían sido historizadas y reconocidas por el entramado teórico de los 90. Entonces Guillermina un poco hace un trabajo de sacarlas del anonimato, esas producciones, en un contexto, digamos, en recuperar cierto contexto también artístico que Guillermina denomina como los artistas de lo colectivo, que se alejaban del canon artístico construido en torno al Centro Cultural Rojas en aquellos años, ¿no? Entonces, bueno, la base común entre estos casos, museografías y obras, va a ser la memoria, ¿sí? Y la forma particular de producir modelos críticos de rememorización que generan y que promueven estos casos. Cito: se trata de producciones artísticas y culturales que se caracterizan por la introducción de interrogantes y conflictos que dinamizan los modos estables de expectar y reflexionar sobre el pasado común. Este trabajo propone elaborar herramientas que permitan abordar nuevas formas de rememoración de lo social e instalar algunas sospechas sobre el modo en que el arte y la cultura disputan y deliberan la construcción de la memoria social. ¿Sí? Bueno, ahí está la base que construye Guillermina como en esta nueva taxonomía que inventa. Y bueno, esta hipótesis, esta inquietud se fundamenta a partir también de la construcción de un marco teórico que, digamos, partiendo de la teoría y de la historia del arte, también se entrecruza con otras disciplinas, ¿no? Con la filosofía, con la historia, con la memoria, con la museología y para mí también con el diseño, y con el diseño museográfico. Lo que eso
por lo menos en mi caso es lo que más me invitó a pensar y a reflexionar este libro. Otro aspecto que me interesa destacar es el abordaje teórico y la densidad del análisis. Bueno, me voy a centrar puntualmente en las museografías y para eso, bueno, hacer una mención a cuál es la construcción o el abordaje teórico que hace de la institución museo para poder entender después cómo fundamenta todo su análisis. Y Guillermina retomando a Verón, a Santos Unzunegui, define el museo como dispositivos y aparatos perceptivos. ¿Sí? Cito. El modo en que los objetos se muestran y despliegan dentro del espacio estarían de este modo formando modos de ver y comprender el mundo que se traman en el cuerpo que recorre determinada exhibición. Entonces, este abordaje teórico de entender el museo como un aparato perceptivo supone analizar prácticas que se manifiestan en materialidades que van desde las características de la arquitectura, cómo son los espacios, la iluminación de los espacios, la luminosidad de las salas, los colores de las paredes, bueno, por supuesto, el orden de los objetos y las cosas en el espacio, las formas en que se agrupan y disponen en el espacio los objetos, la distancia entre los objetos y los cuerpos de los visitantes, cómo se relacionan esos objetos, imágenes y textos, los modos enunciativos de los textos, las formas de los textos, podría seguir. En definitiva, los modos en que dichos objetos son dispuestos a la mirada de sus visitantes. Y bueno, y en este entramado, Guillermina repone, por un lado, históricamente cómo lo artístico se entreteje en la constitución del museo y analiza, en tanto construye una forma particular de experiencia y de modo de visibilidad, y analiza las modalidades específicas de mirada y de rememorización que estos museos proponen, que si bien son diferentes en cada caso, tienen en común el cuestionar los modos establecidos de mirar e indagar en el espacio, ¿sí? Entonces, en los museos seleccionados, Guillermina observa lo que ella llama los restos de lo artístico, pero bueno, procedimientos que provienen del universo de lo artístico, como el extrañamiento, la irrupción, lo que ella denomina objetos interruptores, que después lo va a también retomar Elisa, objetos que dislocan, que desentonan, ¿no? La duda, los antagonismos, como estos museos o algunas de estas museografías trabajan con los opuestos, el collage, la subjetividad en los materiales, figuras retóricas como la ironía, la metáfora, trabajar con la ruina, etc. Para mí, digamos, en lo personal, este abordaje y este análisis también tan denso que logra Guillermina me permitió reflexionar mucho, digamos, hacia cómo se gestionan, cómo se encaran los proyectos de exhibición hacia adentro de los museos y sobre todo también qué metodologías y qué modos de trabajo, cómo se conforman los equipos a la hora de iniciar un proyecto de exhibición, ¿sí? Es decir, qué espacio para el consenso entre distintos saberes y especificidades generan los museos para encarar un proyecto de exhibición. Digamos, también pensaba la importancia de darse ese tiempo de ensayar y de explorar nuevas formas y modos de exhibir, ¿no?
básicamente esto, como este espacio a generar interrogantes más que certezas a la hora de plantear un proyecto de exhibición, ¿no? Y creo que también estos ejemplos que trabaja Guillermina también son museos que trabajan con lo que yo creo que son como museografías en proceso, ¿no? En general en los museos, bueno, cuando se trabaja mucho para inaugurar una exposición, después, bueno, media el área de educación, pero no suele haber muchas intervenciones en el espacio museográfico. Y los casos que trabaja Guillermina son casos que constantemente están atravesados por lo contingente, ¿no? Por el contexto, y que se manifiesta en el espacio de exhibición. Bueno, estas son como la pregunta sobre cuál es el rol de las instituciones, museos en la contemporaneidad y qué hacemos con el contexto, con lo contingente. Me parece que es una de las preguntas más vigentes también y más necesarias que tenemos que seguir haciéndonos. Y por último quería retomar un poco el título del libro, Incomodar la mirada, que es un título de fantasía, porque no era el título de la tesis, pero que a mí me gusta mucho porque, bueno, es como dar el lugar, y sobre todo en la gestión pública, que es necesario eso, ¿no? Como al disenso, a los desvíos, ¿no? A plantear interrogantes, a generar dudas, a plantear procesos de trabajo que permitan experimentar. Como que estos casos recuperan mucho de ese espíritu. Y como cierre, yo no sé por qué, pero todo el tiempo cuando releía el libro de Guillermina, como 10 años después, no sé, se me venía una frase a la cabeza que es un lema de una manifestación, de manifestaciones de hace unos años, y hashtag en las redes sociales, que es para la mano. No sé si se acuerdan del para la mano. Bueno, a varios les podemos decir para la mano, ¿no? Y este libro es recuperar ese lugar también de resistencia, resistencia amorosa y productiva también ante, bueno, el avance, iba a decir del neoliberalismo, pero bueno, sí, básicamente. Bueno, te paso. Hola. Bueno, estoy un poco nerviosa porque nunca comenté un libro, así que cuando Guille me invitó no sabía bien qué iba a hacer. Lo voy a leer porque si no sabía que me iba a poner muy nerviosa. No te escucho, Patricia. Cuando Guille me pidió que dijese unas palabras en este evento, todavía no había leído el libro. Lo agarré y empecé con su introducción, en donde ella recuerda sus comienzos en la universidad pública en el año 1998. Yo comencé unos años después, en el 2001, en el IUNA, hoy UNA, Universidad Nacional de Artes, pero hace rato que no reflexionaba sobre esas épocas. Seguí la lectura y a medida que avanzaba comenzaron a aparecer imágenes de esos primeros pasos en la universidad. Para empezar, entonces, este libro para mí es eso, un objeto que me trasladó a un momento de mi historia. A partir de la experiencia de su lectura, reviví anécdotas de hace 20 años, sobre todo en relación a mi vínculo con la Rambevere y Molinari. Y no fue casualidad que al avanzar en la lectura me encontré con lo que Guille denomina la experiencia del objeto. Este libro entonces tiene para mí esas cualidades. Es un libro con textura, densidad y color, como la espica de la Rambevere o el afiche de Seiza de Molinari. Su calidad nos transporta y hace que perviva la experiencia. En varios momentos, y no solo refiriéndose a la obra de los artistas, Guille resalta la importancia de estos objetos interruptores
que suelen violentar un orden establecido, y en ese acto de interrupción el sujeto que mira, o lee en este caso, recupera una autoridad sobre el relato. Estas palabras las que digo ahora, pretenden describir ciertos momentos y sus efectos en mi aprehensión del mundo, que revisito de otro modo a partir de los análisis de Guille. En el 2001 me preparaba para dar el examen de ingreso a la Prilidiano Porredón y asistir al edificio de Las Heras. Finalmente terminamos haciendo el cuatrimestre de ingreso en el IUNA, en una fábrica de La Boca como sede temporal, donde finalmente cursé toda la carrera. En el 2002 conocí a Eduardo y Patricio, que eran profesores de proyectual de pintura. Un día del 2002 o 2003 fuimos en el Citroën de la Rambevere al Palacio de la Aduana. Subimos las escaleras y pasando la segunda puerta, entrando a la derecha, había un pedestal con una placa dorada que decía: acá será la sede del Instituto Universitario Nacional de Artes. Firmado Carlos Saúl Menem, 1999. Yo no había olvidado esta anécdota, pero el libro de Guille me llevó a revisitar esa placa y la sensación de extrañamiento que me produjo en esa época, sus contradicciones, un cortocircuito espacio-temporal. Con los pies en el piso lustrado, mi cabeza trasladaba todos los movimientos de esa fábrica torpemente recauchutada donde cursábamos a la inmensidad de los espacios del palacio. Esa placa significaba algo tan desopilante como un cohete directo a la estratosfera. Significaba algo que había logrado incomodar mi percepción del tiempo pasado y mi presente en ese espacio. Guille los nombra objetos interruptores, porque trasciende su condición de objeto y obstruyen una familiaridad. La presencia de esa placa implicaba una ausencia. Acá será la universidad. ¿Qué futuro implicaba ese verbo? ¿Quién lo había prometido? ¿El que cerró ramales? ¿Por qué seguían los movimientos de oficina y yo dispuesta a dirigirme a la clase de semiótica en la puerta de más allá? Y después volvería a subir de igual manera las escaleras improvisadas de nuestra fábrica paneleada, y sobre todo me preguntaba de qué nos reíamos, porque nos daba risa. Ese dislocamiento temporal y espacial me incomodaba hasta hacerme reír. Guille señala que el obrar de Molinari y Ferro White comparten la apelación a cierta ironía o comicidad que visibiliza las contradicciones y continuidades de la historia. Ese objeto, esa placa, era un enigma en mi cabeza y en el lugar situado. Era un pedestal de las ruinas que nos dejó una época, incrustado en el palacio, brillando con sus letras grabadas a la vista de todos. Pero Patricio sabía que pocos conocían su existencia, y eso también formaba parte de mi confusión. Volví después de un par de años para ver si todavía seguía ahí, pero ya la habían sacado. El otro día intenté buscarla en la web, pero tampoco había rastros de ella. Entiendo a través de Guille este acontecimiento en el sentido de poder bajarlo a palabras, de escribirlo. Y así continuó toda mi lectura. Las reflexiones que Guille hace de los trabajos previos a que yo conociera a Patricio y Eduardo me ayudaron a entender los efectos que sus señalamientos tuvieron en mí. Porque esa anécdota fue quizás la primera de muchas. La primera, en realidad, fue el momento que tuve que dar mi primer examen final. Acababa de empezar la carrera, estaba media perdida todavía. Había sacado fotos de varias piletas públicas de la ciudad para hacer una serie de pinturas. En la entrega final, la jefa de cátedra entra y se acomoda en una silla a varios metros de donde yo había montado las pinturas de las piletas, y me da la palabra. Yo me quedé muda, empecé a tartamudear, no sabía por dónde empezar, qué decirle a esa señora sentada en su silla. Ante la insistencia de ella y mi incapacidad de reaccionar, salta a la Rambevere a decirle que el tema acá es que O'Farrell no sabe nadar. Ella me miró y yo asentí. La Rambevere saltó a contestar esa falsedad porque estaba enojado con semejante espectadora, sentada cómodamente, mirando desde una silla a metros de distancia. Incomodar la mirada me llevó a valorar esta anécdota ridícula, porque fue cuando entendí la importancia de la cualidad tocable de la técnica, el concepto de lo visivo táctil al que Guille se refiere cuando analiza el carácter tangible del oficio. Patricio le estaba diciendo a la señora: ¿qué te voy a contar si primero no te pasa por el cuerpo? Y al interpelarla con la mentira que ella quería escuchar, me estaba diciendo a mí como estudiante: ¿qué vas a hacer con el que observa? ¿Cómo le vas a expandir la mirada? ¿Cómo vas a lograr que toquen con sus ojos? ¿Cómo ralentizás esa experiencia? Y con los que prefieren sentarse en una silla, ¿con qué palabras los interceptás para incomodarlos? En definitiva, me decía que aspire a tener un espectador que participe de la producción de la narrativa.
Bueno, y no más anécdotas porque no terminaría nunca. Después vinieron 20 años más de una relación fluida con ambos. En el 2005 ya nos estábamos yendo a Córdoba como colegas de una muestra. En el 2006 pedíamos honorarios en el Correo Central. Más tarde Molinari dirige mi tesis y hace 3 años volvimos a encontrarnos en el aula. Pero lo que Guille narra son los años anteriores a que yo conozca los universos visuales de Patricio y Eduardo. Guille analiza del 95 al 2002 aproximadamente, y yo conozco a ambos en el 2002. Por supuesto que vi obra de esos momentos anteriores, leí textos y sobre todo escuché sus relatos. La novedad es el modo en que Guille describe sus materialidades, su nivel de asociaciones, su relación con la fotografía y el oficio, y cómo esas cualidades del trabajo forjan los diálogos y tensiones entre lo social y lo íntimo. Y me llevó a percibir mejor las mentes que me hablaban en aquel momento. La Rambevere en cuclillas arriba de una banqueta alta, revoleando el pincel de alguno. Molinari caminando por el aula, deteniéndose de vez en cuando para acercarse a nuestros cuadernos de anotaciones que él alentaba a tener. Esos eran los cuerpos moviéndose, y esa imagen la quiero acompañar con las palabras de Guille. Agregarle a Patricio en cuclillas el epígrafe "el pintor", que se resiste a abandonar el pincel, y a la cadencia de Molinari el texto "el caminante que despliega su búsqueda". Mi lectura del libro fue desordenada. Como dije, empecé por la introducción, que me llevó a todos estos recuerdos, y después salté a los capítulos de Eduardo y Patricio, para luego volver al análisis de los museos. Y yo no sé si se debe a esa lectura desordenada, pero tuve la sensación de que Guille logra hacer un análisis sin diferenciar entre institución y artista. Cuando completé la lectura me di cuenta de lo deliberado de esa decisión. No cabe distinción entre artistas de lo colectivo y estos museos de lo singular, o viceversa, o todo junto y al mismo tiempo. En mis notas ya no encuentro al sujeto, porque en palabras de Guille, todos, institución y artistas, trabajan en pos de la búsqueda de restos de permanencia, estimulando sentidos que permitan tomar conciencia del propio cuerpo en relación con el espacio que habita. De todas maneras, aunque mis comentarios ahora hacen más referencia a la Rambevere y Molinari, la investigación que Guille hace sobre esos museos me trasladó nuevamente hacia atrás y a reflexionar sobre la falta de ese tipo de espacios en la ciudad de Buenos Aires en mis años de formación. No recuerdo institución alguna que elaborase una relación espacio-temporal con el lugar que estaban insertos. El libro me llevó a pensar en que quizás suplanté la falta de ese estilo de museografías con las experiencias que viví junto a los artistas de lo colectivo. Experiencias que claramente absorbí, que Guille acá describe y que quiero que sean más. Más miradas que reconsideren el entorno, porque el entorno no es un telón de fondo. Más atentos en los detalles, en la materialidad de los lugares. Más ritmos, saltos e interrupciones, revaluando las narrativas instauradas. Menos indiferencia y más artistas testigos. Y frente a un capitalismo que acelera el tiempo y comprime el espacio, más espectadores mariposas, parecidos a un lector de libros, y menos espectadores hormigas, que hoy su tiempo de pantalla aumenta mientras Facebook dice que miren la historia antes de que desaparezca. Y para terminar, como dijo Molinari en nuestra última clase del año pasado, en algún lugar del ciberespacio, mirando a la alumna que por problemas técnicos se veía boca abajo, estemos preparados para el disparate hacia el que vamos. Uno tiene a veces la experiencia de que hablen de los trabajos, pero son contextos de discusión académica, trabajos de grupos de trabajo. Ahora estoy llena de amigos, familiares, mucha gente que estuvo muy implicada, estudiantes también, es como... bueno, primero agradecer, muchos agradecimientos. Primero agradecer a Teresa y al Sibori por el espacio. La verdad que le decía a Teresa, estar acá me moviliza por varias cuestiones, algunas biográficas, que yo conocí a Molinari gracias a Tere en algún sentido, porque siendo yo un estudiante, Tere nos invitó a participar de Duplus con un grupo que teníamos, acá está presente Pablo, que tratábamos, que ahí aparecieron interrogantes que para mí fueron fundamentales para la tesis, que tenían que ver como, bueno, ¿qué hace la historia del arte en un contexto crítico? ¿Cómo comunica? ¿Cómo comunica sin objetualizar, haciendo que esos sujetos estén tan vivos como están cuando vamos a las marchas, o
porque esa era la discusión también en ese momento en la arena artística, qué bien hacer, había mucha idea de que la crisis se convertía en una muestra que circulaba por afuera, entonces, bueno, estaba esa pregunta muy presente, ¿no? ¿Cómo se comporta la historia del arte? Y había una incomodidad con la propia disciplina, que me parece se formó Dumfries también, por eso estaba esta cuestión de juntarse artistas, teóricos un poco incómodos, estudiantes, el tema de los pasillos de filosofía y letras, ¿no? Era muy común en esos años juntarse, nosotros íbamos a las asambleas y yo iba a 3 cuadras de filosofía y letras y me pasaba que después eso seguía a mi casa y éramos antropólogos, era muy tortuoso el contexto y en algún lugar muy enriquecedor, tenía esa condición trágica de la que yo hablo al final también del libro. Bueno, ahí me parece que aparece algo de lo que marcaba Elisa. Bueno, después voy a seguir con los agradecimientos para no irme. Después quiero agradecerles a todos los que vinieron, que a todos los quiero mucho. y que es un contexto muy complicado para moverse, ¿no? Parece que también ahí hay algo que replica de la tesis, ¿no? La dificultad de mover los cuerpos y en ese contexto más complicado todavía, y movilizarnos y encontrarnos, y bueno, en principio agradecerles por estar acá. Agradecer a Graciela que me acompañó y que estuvo ahí siempre alerta sobre la construcción de ese predicado crítico, que a veces puede ser muy insistente en la tesis, pero para mí fue muy enriquecedor, porque implicaba revisarme todo el tiempo. Y bueno, y la idea de convocar a Mercedes y a Lilla tiene que ver, como decía Graciela, con algo de replicar algo de la vocación del libro, de la construcción del libro, que era la búsqueda de pensar que en las prácticas hay teoría, que la práctica está llena de conceptos y poder aprender a ser permeable a esa construcción de conceptos que se traman en la práctica, ¿no? En lo que decía Graciela de la materialidad, ¿no? Entonces me parecía que la pregunta sobre quién comenta los libros, bueno, en este caso tenía que ser algo del orden de la práctica, ¿no? Personas muy vinculadas a la práctica artística, cuando pensaba en la escena de hoy, también pensaba en la obra de Molinari, leyendo, ¿no? Como esa vocación historiográfica también del arte escribiendo historia, ¿no? Como también la idea de invitar al artista a reflexionar y hablar a la historia del arte, ¿no? Como ese lugar me parecía que era importante y bueno, agradezco mucho los comentarios de Lilla, que me parece que cuando vos decís eso de la paridad entre lo institucional y lo artístico, esa paridad tiene que ver en pensar en algo del orden del método, de pensar que los modos de producción son configurados desde sujetos. Lo común es volver a ese lugar. ¿No? Como, y eso me parece que está muy claro, que eso yo lo aprendí de las prácticas que estudié. Cuando yo iba a los museos, siempre estaba como en la premisa de no ser complaciente con el espectador, no generar una memoria que sea complaciente, ¿no? Eso fue como, para mí, como una premisa de búsqueda en la escritura, ¿no? Y lo que ellos me transmitían, en dónde encontraban esa fórmula, eran que trabajaban todo el tiempo sobre la molestia. Ellos se molestaban. El diseñador molestaba al educador, el educador molestaba al director. O sea, había algo de que esa incomodidad está en el proceso de construcción de esa objetualidad. Y por eso no es fácil hablar de... Para mí también fue una cuestión, no es fácil hablar de museos, no son los museos, son momentos de los museos, ¿no? Cuando uno va a pensar, bueno, ¿cómo traducimos esto a un sistema de gestión? Y no es traducible a un sistema. En realidad, si uno piensa un sistema, el sistema es ser permeable a las urgencias del contexto, con lo cual es casi... la inestabilidad es el sistema. Entonces, bueno, para mí, por otro lado, lo último que por ahí
me gustó mucho lo del libro con textura, gracias. Por otro lado, es un trabajo que está muy atravesado por lo afectivo, ¿no? Por lo afectivo porque los colegas con los que yo pensé son grandes amigos para mí, los estoy mirando ahí. Son grandes voces, para mí voces muy potentes, que a veces no tienen que ver con la legitimación académica, sino que vienen de otros lados, por eso hablaba ahí de esos espacios más tangenciales, vinculados con la calle, vinculados con los pasillos de la facultad. Y el vínculo con lo afectivo también, bueno, y hablar de la familia y el vínculo afectivo con los artistas, ¿no? Con Patricia desde ya y con Molinari compartimos como ya casi, son 20 años, ¿no? De encontrarnos en la calle, en las casas, a reflexionar, a pensar una obra, no sé, tantas cosas. Pero por otro lado también hay algo del orden de lo afectivo en la construcción misma de la tesis. Para mí, creo que toda tesis supone una revisión del propio yo, ¿no? Para quien la escribe. Siempre hay algo de uno que aparece en los procesos de escritura. Para mí tuvo algo muy fuerte de un proceso de elaboración. Como si yo pensara a través de eso, que era del orden de lo colectivo, algo de la memoria individual, de una infancia compartida, ¿no? Una infancia que es biográfica pero que es colectiva, porque fue una infancia de muchos, ¿no? Los 90 fue una infancia de muchos, muy trágica, ¿no? Muy trágica en ese sentido. Vuelvo a recuperar esta idea de lo trágico, que me representan en ese proceso de escritura, que fue terrible, fue avasalladora, se cargó mucha corporalidad, pero también construyó mucha corporalidad. Proveyó de muchos lugares de autoridad. Fue configuradora de subjetividad, ¿no? Así que bueno, me parece que ahí es esto, lo que vos resaltabas, Mer, de los modos perceptivos que se traman en el cuerpo, ¿no? Me parece que la búsqueda de la tesis tiene que ver con tratar de darle entidad a esa lucha por la configuración de una subjetividad que más que nunca, diría hoy, en este mundo contemporáneo actual, es resistente porque busca tramarse como cuerpo, como tacto, con todo, ¿no? Digo, hacia dónde va el mundo contemporáneo y hacia dónde nos alertan algunas producciones que debemos detener, ¿no? que debemos revisar. Para mí la experiencia de escritura tuvo mucho que ver con eso, con obras y museos que nos alertaban sobre una corporalidad que se perdía y era el gesto tremendo y desahuciado porque no se pierda. Por eso hay algo como de... Siempre digo, bueno, hay algo, y también hay, y ya termino con esto, de la melancolía, ¿no? Que me lo critico y no, como, yo soy muy melancólica y evidentemente eso está. ¿Qué hacemos con la melancolía? Porque uno diría que la melancolía es algo medio patológico y moviliza, digo, como lo piensa la psicología, bueno, debería haber... Bueno, ahí me salvó Ankerman, ¿no? Con esa cita de pensar que hay un lugar de la melancolía que no es inmovilizador, sino que por el contrario nos propone revisar las distancias, de que ese pasado se vuelva presente para que sea un evaluador de la distancia de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eso me parece como algo que quisiera resaltar de la búsqueda. Bueno, y no tengo mucho más que decirles que esto. Agradecerles mucho, la verdad que estoy muy emocionada por todo lo que hablaron y por el cariño que les tengo y por la presencia de todos ustedes. Gracias. Bueno, hay un ratito más y a mí me parecía así, tenemos, ¿no? Directora, señora directora. Tenemos un ratito más. A mí me parecía, ¿no?, que la envergadura de los asistentes
Y si queremos hacer algún comentario más, hacer algo más en relación a lo que acaba de decir Guillermina, me parece que hay cosas interesantes, pero que sí me parecía interesante que podían tomar la palabra, ¿no? Algunos, si quieren, si se animan, no estaba previsto, no les avisé, pero sí me parece que muchos, y viendo, ¿no?, han intervenido en la obra de Guillermina, a más distancia, menos distancia, más cercanía, pero la mayoría de los que están acá han intervenido. Distintas voces, con distintas discusiones, debates, cada uno particularmente. Así que en realidad están invitados a tomar la palabra. Algún comentario o algo, hay micrófono y por supuesto bienvenidos. Hacer alguna pregunta, algún comentario. Me parece interesante, ¿no? Porque hay voces ahí adentro, hay debates ahí adentro. Así que, si alguien quiere, si alguien se anima, ¿no? Acá está. A mí lo que me parecía como un punto para preguntarle a Guillermina es ¿cómo piensa que sigue? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué pensás, no? ¿Qué piensa que esto continúa? Justamente para que la melancolía de la finalización de un libro genere el movimiento. No va a presionar que escribas otro libro, pero sí a presionar o a pensar en líneas, ¿no? Líneas que se ponen nuevamente en movimiento. Sí. No, en realidad sí, uno siempre está pensando en cosas. Tengo que decir que bueno, la pandemia y todo lo que pasó me alejó un poco de la escritura, por eso me daba un poco de... No sé si tengo que traer esto acá, pero me daba cierta vergüenza. Pero bueno, igual sí hay líneas que uno piensa. Hay dos líneas muy fuertes que me gustaría, que digo, bueno, necesito tiempo, necesito hacer espacio y darle lugar a esto. Una es volver a Bahía Blanca, ¿no? Que es algo que estamos pensando con Mercedes, que a veces he hablado con Pablo. Me parece que ahí en Bahía Blanca hay algo que es muy representativo en relación a los museos del puerto, el Museo del Puerto y Ferroguay, pero hay algo que recuperar y que me parece que sobre todo tiene que ver con la presencia de... Se concentra ahí, digamos, en la presencia de Reinaldo, ¿no? Ahí lo miro a Molinari y a Patricia porque van a saber de qué estoy hablando, bueno, a Pablo también, de Reinaldo Merlino, que fue una persona que puso mucho cuerpo en la construcción de esos programas de museos. Son programas colectivos, no digo que haya una hegemonía, pero hay algo de esa figura que genera una tradición muy fuerte en lo que es la museografía en general en Bahía Blanca, que tiene una voz muy disidente, muy incómoda, muy perturbadora, muy incluso de sí misma, y que a su vez tiene relación con ciertos movimientos culturales en Bahía Blanca, la poesía, la gráfica, bueno, cosas que digo así muy sueltas, que me parece que merecen ser recuperadas, y merecen ser recuperadas desde la teoría del arte, desde lo sensible, que eso es algo que me parece, desde la reflexión sobre lo sensible, que logran algo en relación a la disputa de la subjetividad por justamente cómo piensan, elaboran y administran lo sensible. Y después me gustaría, que también lo tengo ahí, son como derivas que vienen de acá, ¿no? Que tengo algunos apuntes, algunas entrevistas hechas, hicimos con Pablo alguna vez el trabajo sobre las acuarelas de Lisa, alguna entrevista a Gachi, que me parece que hay algo ahí sobre cierta línea del arte contemporáneo que se gesta en ese proceso de formación del que vos hablabas, y que tiene ciertos instrumentos que están disputando algo a la tendencia hegemónica del arte contemporáneo. Y diría así, todo como sospechas, y disculpen lo desprolijo, ¿no? Que tiene que ver con lo figurativo, la historia, la localía, el cuerpo,
el contexto. Es decir, hay una serie de cuestiones que a veces hacen que, incluso cuando esas obras se recuperan desde el mainstream contemporáneo, son editadas de un modo que pareciera incluso sacarles el cuerpo. Entonces ahí me gustaría, lo digo como proyecto, ver ese lugar de lo contemporáneo, ¿no? Así como era, para mí es como, acá había algo, esto no es una tesis que busca dar cuenta de toda la escena de los 90, pero da cuenta de un detalle que habla de la escena de los 90, que también habla de aquella otra escena de los 90. Entonces, me gustaría como replicar algo así para pensar lo contemporáneo, ¿no? Como, recuperar ciertas obras, no solo en los motivos, sino en cómo esos procedimientos están disputando la subjetividad que construye la cultura, la subjetividad local, de la historia, de la localidad, de nuestro país, digamos, una disputa muy local, y los problemas que eso tiene para ser incorporado o tensiones que manifiestan en relación a la construcción del arte contemporáneo. Eso. Pero bueno, son apuntes muy... me siento como un poco osada en decirles esto porque son apuntes. La verdad es que todavía no tengo mucho trabajo. Me quedé pensando en varias cosas cuando referías un poco... Voy a ensayar algo yo también, porque acá en el caso de... Pero me parecía interesante el recorte, digamos, que es repensar, digamos, desde un aspecto que trabaja sobre los aparatos o de alguna manera estos complejos, tanto exhibicionarios como perceptuales, respecto de cómo pensar el museo y al mismo tiempo cómo pensar las obras, y está siempre como trabajando sobre un momento, recuerdo, memoria, pasada de alguna manera, pero pensando siempre en el objeto contemporáneo, ¿no? En algún punto. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puedo pensar, o si pensaste, cómo encaja, digamos, en ese marco la condición patrimonial, por ejemplo, ¿no? ¿Qué haces con esa referencia al respecto? Porque es como que uno dice, bueno, entonces los museos corremos el riesgo de todo el tiempo estar sacralizando y al mismo tiempo encerrando ese objeto sin volverlo a la comunidad, sin trabajarlo con eso, pero bueno, es la condición casi patrimonial de los objetos. Entonces digo, ¿cómo pensar o cómo imaginar eso para que ese enlace sea más inmediato, no tanto en términos de subjetividad, sino también en ese otro aspecto material, que es la conservación de ese objeto, que es la puesta en valor de ese objeto, o sin caer, si se quiere, esa cosa que lo cristaliza y casi lo deja sin ser contemporáneo, ¿no? No sé, es un tema. Mira, se me ocurren dos cosas para contarte. Una, si pienso en los museos, si pienso, a ver, yo digo, bueno, esto lo respondió Ferro White. ¿Qué hizo Ferro White? Encerró todos los objetos adentro de una vidriera y dijo, bueno, los miran sobre la vidriera. ¿Les resulta incómodo? Bueno. A ver, ¿qué hacemos con esa incomodidad? ¿Cómo trascendemos esa incomodidad? Bueno, tiene que venir el trabajador, y el cuerpo del trabajador, bueno, igual ahí tenemos que es una memoria todavía que en muchos casos está viva o está desapareciendo, ¿no? Está ese problema. En el caso de las obras, bueno, hay alguna bibliografía que discute eso. Es como, me acuerdo de una pregunta que me hizo, que Graciela hizo, no sé si en alguna clase o en algún lugar, que yo replico mucho con los estudiantes, ¿no? ¿Cómo volver a ser contemporáneos de las obras? ¿No? Para mí fue como algo que yo uso mucho en las clases con los estudiantes es, imagínense el gesto abrupto de repente ver por primera vez una espalda en la historia del arte en el siglo XIX, ¿no? Porque a nosotros no nos molesta Friedrich, ¿no? Pero de repente era una ventana abierta y tiene una espalda, bueno. Me parece que la búsqueda cuando se trata de patrimonio y cuando no se tienen los cuerpos, igual hay que reponer un cuerpo. En ese caso, bueno, ¿cuál fue el cuerpo contemporáneo, por ejemplo, la obra de Friedrich? ¿Y fue esa incomodidad? Bueno, entonces hay que proveer las herramientas para que esa incomodidad se actualice. Volver a que el espectador tome conciencia de que fue una incomodidad tremenda. Y entonces ahí uno recupera la experiencia artística.
Entonces, me parece que ahí la respuesta la tiene el siglo XIX, ¿no? Como la tiene Courbet, la tiene Michael Fried mirando a Courbet. Como que para mí, y esto lo he hablado mucho con Natalia, con los chicos, me siento como medio porque lo hemos hablado, que para mí, y no por nada Michael Fried no es tan querido dentro de la historia del arte, que él da una clave, porque él mira el siglo XIX desde el arte contemporáneo, que si algo enseñó el arte contemporáneo es volver a reponer el cuerpo. Y el siglo XIX estaba trabajando sobre eso. Entonces diría, bueno, si yo tuviera que pensar cómo gestionar o cómo, bueno, creo que el desafío estaría ahí, bueno, ¿cuál fue el cuerpo que miró en su tiempo esta obra? ¿Cómo era ese cuerpo y cómo hago para que el espectador tenga conciencia sobre por qué eso en su tiempo fue una experiencia artística? ¿Cómo dialoga, o por lo menos en todo caso, cómo dialoga este libro con un texto que el año pasado estuvimos trabajando con Tere y con Graciela en la cátedra, Museología Radical de Claire Bishop, ¿no? O sea, pensaba, Tere, en tu pregunta, qué hacer con el patrimonio, ¿no? Y cómo ese texto, que son apenas unos punteos, con este estudio súper increíble que nos presenta hoy Guille, ¿no? De mucho laburo, de mucha reflexión, cómo este libro para mí viene a potenciar esa escritura, ¿no? Y a darle más vuelo, ¿no? Porque, bueno, Bishop en ese texto hace como un punteíto de, bueno, el famoso activar patrimonio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Nada, más allá del eslogan, bueno, cómo volver vibrátil esas piezas otra vez. Y me parecía interesante porque yo estaba pensando recién cuando Tere te hizo la pregunta, cómo volverlas vibrátiles en relación a nuestra contemporaneidad. Y vos, Guille, te fuiste a cómo volverlas vibrátiles en relación a su contemporaneidad. Claro. Entonces, ese reponer pasado, cómo se nos vuelve vibrátiles a nosotros en el cuerpo ahora, ¿no? Sí, a mí me parece que ahí hay una lucha política en la historia del arte, en la teoría del arte. Que es la lucha, es el lugar de la autonomía del arte, ¿no? ¿Qué es la autonomía? La autonomía se la vamos a arreglar a la élite. ¿Es un problema de élite la autonomía? O la autonomía está disputando un modo de conocimiento del artista. Para mí, una pregunta inicial de esta tesis, cuando yo le fui, las primeras veces que fui a la casa de Graciela pensando en el proyecto de tesis, era una pregunta que parecía, ¿es el arte conocimiento? ¿Cómo conoce lo artístico? Así como una pregunta muy básica, ¿no? Y me parece que tiene que ver con eso. Bueno, y me parece que es un problema que a veces el desarrollo de la contemporaneidad nos lleva a descuidar esa autonomía. Pero yo no le regalaría la autonomía a la élite. Me parece que ahí hay una disputa sobre el cuerpo contemporáneo en la autonomía artística, sin duda, que merece ser vista y creo que nosotros, los historiadores del arte, artistas, curadores, gestores, tenemos que usar esa como una herramienta para formar mirada. Eso es algo que me enseñó la carrera de gestión, ahí menos a mis estudiantes. Pensar que la historia del arte es una herramienta para la formación de la ciudadanía, ¿no? para construir políticamente un sujeto, para un proyecto político, ¿no? Ahí yo me quedo con la autonomía y la defiendo. Yo también pensaba en que desacralizar los objetos, que tiene que ver con, bueno, bajarlos del pedestal, ¿no? Como moverlos de la vitrina vetusta, un poco como con esa idea, no necesariamente implica como ponerlos en riesgo físicamente o manipularlos, sino sobre todo como activar nuevas interpretaciones y nuevos sentidos, que esos objetos puedan dialogar con otros objetos, con otros saberes. Como que lo pienso más desde el punto de vista de la narrativa que se construye en torno al sentido y a por qué valoramos y preservamos esos objetos, como la necesidad de reactivar el sentido patrimonial, ¿no? O sea, bueno, ¿por qué es importante preservarlos ahora? Porque, bueno, muchos objetos, digamos, han tenido
sentido en determinado contexto y ese sentido se va perdiendo. Entonces el museo en algún punto debería tener esa función como de reactivar lecturas para que lecturas y sentidos para que sea relevante mantenerlos y resguardarlos. Yo pienso desde ahí. Lo que me parece que es también muy interesante para pensar es justamente y lo que puntualizás, Guillermina, y también, digamos, retomando todos estos temas, es que es la materialidad la que lo indica, la sensibilidad material la que lo indica en todo caso, ponerse en ese cuerpo. Hay un trabajo de Fried, digamos, respecto de eso que es interesantísimo, que bueno, él en su momento lo plantea para el minimalismo, para poner un montón de temas en vereda, pero también yo lo pienso más desde el ejercicio de la performatividad, digamos, por eso ahí también hay colegas artistas que de alguna manera piensan eso, que también incluye en lo colectivo. Ahora, lo que me parece es que muchas veces cuando uno piensa una exhibición y piensa en los relatos, decís, bueno, está bien, acá se construye un guión museográfico, esto, y más o menos vamos. Pero en realidad, cuando hay que partir de la materialidad del objeto y de esas posibles construcciones, ahí hay que hacer otro trabajo, y ahí sí ponemos la herramienta de la historia del arte, o podemos poner otras cuestiones que no son solo la investigación curatorial, ¿no? Entonces ahí la disputa por ahí se tendría que ver hoy en el campo, que hoy se discute bastante también dentro del campo de la historia del arte y lo curatorial, y ya no digo curaduría, digo lo curatorial, y ahí cito a Rogoff y pienso en otro modelo, y en eso un ejercicio que a veces ocurre y a veces no, digamos. Entonces el museo tiene, me parece valioso el aporte en ese sentido, porque si no se parte, por ejemplo, nosotros que tenemos una importante colección de escultura de principios del siglo, si no conocemos los oficios de Riganelli, difícilmente podamos pensar que estaba haciendo Riganelli en ese momento, y vamos a estar viendo por ahí una escenificación, pero no qué hacía, ¿no? Entonces digo, ahí es un trabajo que por ahí hay menos hecho también. Entonces de lo patrimonial me agarro para pensar otra vez esto que decís de lo material, pero en esta dirección, ¿no? Como puntuando ese enfoque que sí me parece muy original para volver a revisar la investigación misma de las materialidades para llegar a una curaduría que vaya por otro canal, por ahí, ¿no? Como para decirlo de alguna manera. Sí, yo ahí para cerrar, con lo que te decía hoy del lugar y de cierta genealogía de esto que nos encuentra en el libro, es Bachmann. ¿Qué leíamos en 2001? Bachmann, el objeto del siglo. ¿Qué dice Bachmann? Al pie del objeto. Bueno, ¿qué tipo de caja es esta? ¿Quién la construyó? ¿Qué experiencia propone? ¿Qué experiencia tienen las obras de relación a esta caja? Bueno, y cómo... Y también instruir al cuerpo para que pueda entender la sinestesia del cuerpo construyendo sentido. Al pie del objeto. Porque a veces uno... bueno, de ahí miro, a veces me siento como rara porque pongo en palabras cosas que son discusiones colectivas, digo, parece que las dijera yo y son palabras de muchos de los que están acá. A veces uno tiene idea de que para llegar a un enunciado conmovedor tiene que poner mucho arriba, ¿no? Mucho, sobre todo la historia social nos ha instruido en eso, esa me parece que es una cosa que nos juega a favor porque provee herramientas, pero a veces nos juega en contra. Entonces vamos y bueno, a ver cómo dice la sociología que eran los comportamientos, y cómo dice la historia que era el contexto y el sentido político. Y a veces lo político y lo social que cuenta la historia del arte no es lo mismo que está contando la historia social. Incluso los movimientos de la cultura no tienen el mismo tiempo que los movimientos de lo artístico. La cultura se mueve mucho más lento y el arte está ahí siempre más dinámico. Entonces requiere una experticia. Entonces ahí nos convoca, hay algo del presente que nos convoca, me parece. Digo, a la historia del arte, a todos los que trabajamos con lo sensible, ¿no? Desde un lugar. No, pero algo que me parece que también cuando uno revisa las materialidades, por ejemplo, en el museo que existen espacios, digamos, que revisan esas materialidades, como son las áreas, por ejemplo, de conservación, digamos, o el área, digamos, de investigación también, pero sobre todo la de conservación, uno ve que el objeto está construido en la materialidad, es decir, primero,
casi te diría la fisicalidad de esa materialidad. Y en eso los artistas tienen muchísimo más para decir que lo que tenemos nosotros, y está bueno esa relación porque se pega mucho más y deja de lado quizás por ahí otros expertise como puede ser lo curatorial, ¿no? Entonces digo, ahí también es interesante ese cruce porque terminamos como haciendo guión, pero bueno, es eso, ¿no? Que se transforme en un relato, lo último que digo, para no aburrirme. ¿Sabes qué haría yo? Que me parece que otra cosa que hay que revisar, lo que hay que revisar es la práctica de la gente que está trabajando en los museos de sitio, en los museos de memoria. Porque ellos tienen todo el tiempo tienen el problema. ¿Qué voz está acá? ¿La voz del perpetrador? ¿La voz de la víctima? ¿A quién le damos lugar? ¿Vamos a sacar toda la voz del perpetrador? ¿Cómo? O sea, está todo el tiempo anclado la materialidad de eso. La materialidad como prueba de juicio, la materialidad como testimonio, está lleno de tensiones. Esos momentos museográficos son interesantes y son momentos de mucha instrucción, de mucha elaboración teórica. La gente de la Perla está sistematizando eso, es muy interesante revisarlo. Claro, pero el tema es que se pone como muy evidente que ahí hay sujeto. Y lo complicado que es administrarlo. Porque ¿cómo se construye ahí esa memoria? Sí. Yo quería agregar algo en relación con una pregunta y a lo mejor Mercedes tiene alguna cosita para decir ahí. No, pensando en que a ella le había parecido, ¿no? Hablo por Mercedes. Cuando debatíamos, nos encontramos para ver qué líneas íbamos a tomar acá, Mercedes decía que lo que se había abierto también como puerta, que vos te estabas preguntando, era quiénes debían debatir dentro de un museo, ¿no? Abriendo algo de lo que decía Teresa recién, que también tenían que estar los artistas debatiendo la cantidad de voces que debía haber en la conformación de no solo de una muestra temporaria, sino qué pasaba dentro del museo, cuáles eran las voces que tenían que reponerse dentro del museo, que me parece que vuelve a insistirse con la materialidad. Yo solo quería tomar dos cosas, pero muy pequeñas porque en realidad es solo una instancia más de pensamiento en voz alta. Me parece que son dos casos distintos la pregunta. Una, la de los casos de los sitios, ¿no? Los sitios de memoria, que están debatiendo sobre una materialidad que está volviendo a descubrirse, que tiene un peso cultural de otro orden, que no es un peso artístico, ¿no? Que lo que hay que debatir ahí son las particularidades de esas preguntas. Y que ahí hay una pista, pero esa pista no alcanza la pregunta que haces vos, Tere, que es el patrimonio. ¿Cómo se constituye el patrimonio? Porque a mí siempre, y me quedó algo fijado, que fue la primera muestra que hizo Teresa Riccardi para inaugurar el Museo Sívori, en la que la gran pregunta era, que yo me hice mientras miraba, y para mí fue un trabajo exquisito que hizo Teresa, la verdad, que eso lo quiero nombrar, que fue todo adentro, o sea, que es el Museo Sívori, todo lo que fue constituyendo en toda la historia de su origen hasta ahora, está todo, y así fue la muestra, ¿no? Todo adentro, que es el patrimonio, todo aquello que ha hecho historia aquí adentro. Y eso me parece que es muy interesante para pensar, porque la primera pregunta que aparece ahí es ¿qué lo ha hecho patrimonial eso y por qué está aquí? Y esa es una pregunta que me parece que es la que inicia el derrotero, porque no es una pregunta hecha desde la cultura al patrimonio, sino desde lo que está en el museo, en relación con su origen, con su lugar, es decir, esto que está aquí, ¿por qué se convirtió en patrimonio? Me parece que entonces ahí se cruzan todas las diversidades que vos tenés en la historia de este museo, ¿no? La parte educativa, la formativa, la escolar, todas las escuelas que venían, o sea, una gran cantidad de consideraciones que lo volvieron patrimonial. Lo que me parece en estos momentos que lo que
hay que hacer es volver a pensar cuáles son las preguntas que hay que hacerle a las cosas. Es un momento en que hay que volver a preguntar a los objetos qué son, ¿no? Porque también la historia, lo que decía Guillermina hace un ratito, la historia, la sociología, la cultura, todos han tomado al arte porque la verdad que les vino bárbaro, porque ahí estaba la sensibilidad. Dijeron, qué va, acá tenemos el problema resuelto. Entonces vinieron todos los sectores extraartísticos a decir, che, acá hay algo que nosotros no podemos resolver, desde lo social no lo podemos resolver. Y entonces vinieron a tomarlo, ¿no? Y me parece que es un momento interesante para decir, a ver, esperen, volvamos a hacer las preguntas que a nosotros nos interesan, capturemos esa autonomía que no es solo de la élite, volvamos a preguntar por eso que está ahí, y después incorporarlo a las distintas voces que aparecen y que han construido otras cosas. Bueno, agradecerles a todos, la verdad que uno se entusiasma y sigamos. Pero bueno, hay que cerrar. Agradecerles porque para mí todos los que están acá han sido parte, han sido muy parte. Así que de algún modo agradecerles por poder concretar esto. Y bueno, y por estar acá hoy presente con todas las dificultades que tiene de movilizarse en este contexto. Así que bueno, gracias. Porque haya otras producciones más de ese tipo prontas y que vengan de este lado hacia este lado. Bueno, buena vuelta al hogar.